compartir con ustedes un tema de la palabra de Dios y es la fe. La palabra de Dios, hablando en un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, allá en San Lucas, el capítulo 18, el versículo 6, dice de la siguiente manera: Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu misericordia cada mañana es nueva. Señor, inspíranos ahora para poder compartir con nuestros hermanos que nos escuchan en esta hora tu palabra, que en ellos cause un efecto de salvación, de edificación en el nombre tuyo. Por la gloria tuya lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es una porción bíblica que es muy reciente. Nos invita a que seamos insistentes en la oración, a que perseveremos en la oración. La oración es un acto de fe y tiene muchas connotaciones en la oración, pero en sí queremos compartir con ustedes una reflexión acerca de la fe. La fe es una capacidad innata en el ser humano. Desde que Dios hizo al hombre, lo creó con esa capacidad de creer. Y lo podemos mostrar con la palabra de Dios. Nos narra la palabra de Dios una porción allí acerca de un hombre que tenía a su criado enfermo. Y este hombre, al ver que no había muchas posibilidades para su criado, le rogó a los judíos que le dijesen a Jesús que sanara a su criado. Era un hombre importante, era un centurión, manejaba 100 soldados del ejército romano, pero no tenía la posibilidad de que ese siervo a quien quería tanto pudiera sanarse. Los judíos le dijeron a Jesús, él merece que tú hagas eso por él. Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Y Jesús se dirige a la casa de este hombre. Pero cuando va llegando a la casa de este hombre, el centurión sale a su encuentro y le dice, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Pero yo sé que si tú dices la palabra, mi criado sanará. Y Jesús, como pocas veces lo narra la Biblia, se asombra y le dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Este hombre recibió la salud de su criado. Jesús dijo, ve, tu criado es sano. Y fue sano desde aquella hora. Pero noten ustedes que él expresa, y en eso quiero hacer énfasis, no he hallado fe en Israel como en este hombre. Nunca he hallado tanta fe. Bueno, allí nos está mostrando ese ejemplo que este hombre, aunque no era del pueblo de Israel, tenía fe. Hay otra historia en el Evangelio según San Mateo de una mujer que era de Tiro, de la región de Tiro y Sidón, era sirofeniza. Dice la palabra de Dios que salió al encuentro de Jesús porque oyó que Jesús había llegado a la región y clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Y como insistiera tanto, los discípulos le rogaron al Señor, despídela, porque gritaba detrás de Jesús. Y Jesús le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondió, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella respondió, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe.
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquella mujer era sirofenicia, no era del pueblo de Israel, pero tenía fe. ¿Sabe que es interesante este tema? Ahora, la fe debe ser direccionada, porque la fe, para ser genuina, tiene un lugar donde ubicarla, o alguien en quien ubicarla. Y Jesús aclara esto en el capítulo 11 de San Marcos, cuando en el versículo 22, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. O sea que la fe, aunque es una capacidad que el hombre tiene, debe ser ubicada. Y en este caso Jesús nos dice: en Dios. Tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. Es juez justo y es Rey de Reyes. Él es el soberano y Él tiene la capacidad para responder a lo que nosotros creemos que puede hacer. Bueno, por eso también en Marcos 16 hay una comisión de parte del Señor Jesucristo a sus discípulos y nos muestra la capacidad que tiene el ser humano para en fe decidir dónde ubicar su fe. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el versículo 20 de San Marcos 16 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ya que la fe, como capacidad innata del ser humano, él la puede usar para creer a lo que Dios dice. Por eso Jesús dijo: tened fe en Dios. Y Dios nos indica por su palabra lo que necesitamos hacer para poder obtener de Él lo más importante que necesita el ser humano: la salvación de su alma y de su cuerpo. Y esto solo se logra cuando el Evangelio orienta la fe de la persona hacia Dios. Bendito el Señor. Jesucristo dijo una cosa muy importante: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es importante que las personas crean en Jesucristo. Pero dice: pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán en Jesús si nadie les anuncia de Jesús? Por eso hay que predicar a Jesús y a su evangelio. Y entonces, como dice el apóstol Juan en su evangelio, sucede algo importante. En el capítulo 1 dice: a lo suyo vino. A lo suyo, porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y entonces dice: a lo suyo vino, o sea, al mundo. El mundo no le recibió. Los suyos no le recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hechos llamados hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. O sea que es muy interesante. La fe es única. Hay una sola fe, porque hay un solo Señor. Y para salvarse solo hay un bautismo en esta época en que vivimos. Por eso es interesante que usted que me escucha sepa que la fe es una. Claro, tiene varias acepciones o varias formas en que Dios permite que nosotros la podamos estudiar. Y es así como podemos mirar, por ejemplo, en el libro o la carta de los Efesios, el capítulo 4. El capítulo 4 de Efesios nos dice algo interesante que nos va a ayudar en este momento.
Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la escritura de la plenitud de Cristo. Está refiriéndose que al haber un Señor, una fe, un bautismo, necesariamente solo hay un Dios, que es Padre de todos. Y dice, por todos y en todos. Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando habla de la unidad de la fe, ya nos está mostrando una sección diferente de esa fe. Se refiere al cuerpo de doctrinas en las que creemos. No se refiere ni al don de fe ni a la capacidad de creer que todos tenemos, sino que se refiere al cuerpo de doctrinas. Y le puedo mostrar varios ejemplos. Segunda a Timoteo 2:18 nos dice de la siguiente manera. El 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, allí también se está refiriendo a lo que he dicho de una forma anterior. También podemos mirar la carta a Tito, el capítulo 1, el verso 4, dice en el saludo de Pablo, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, aquí también está hablando acerca de la fe como el cuerpo doctrinal. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, la palabra de Dios nos muestra, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Nos está mostrando entonces que la fe puede ser negada, porque apostatar de la fe es negar la fe, pero ese ya sería un pecado por el cual no se debe orar, porque es un pecado de muerte. Entonces es interesante que nosotros sepamos cómo escudriñar las Escrituras. En Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Bendito sea el Señor. Y también, si usted lee Judas 20, dice, edificando sobre vuestra santísima fe. O sea que se está refiriendo a lo que nosotros creemos, las diferentes doctrinas y principios que establece la Biblia para conocer a Dios. Qué hermoso entonces que nosotros podamos en este momento pensar. También la fe como don, nosotros la podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo, desde el versículo dice aquí, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, versículo 4. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero note que dice a otro fe por el mismo Espíritu. Y ahí ya nos está hablando del don de fe. La manifestación de la fe como un don que produce el Espíritu. Bendito sea el Señor. Qué importante entonces es que nosotros podamos referirnos a lo que está diciendo o está contando el Señor Jesús acerca de la oración con fe. Porque la palabra de Dios dice que nosotros al orar debemos orar con fe. Porque dice aquí
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Al Señor hay que pedirle con fe para poder recibir. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y eso está mostrando insistencia, seguimiento en la oración, continuidad, perseverancia. Bendito sea el Señor. También podemos decirle a usted que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos dice así. O sea que la fe es esa convicción, esa certeza que debemos tener al momento de orar, de acercarnos a Dios. Porque la Biblia dice más adelante, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia al que cree en Él. Y es posible que podamos agradarle si creemos, si tenemos fe en Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es importante en este momento que usted me escucha, que usted tenga fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dijo Jesús a un hombre, si tú le dirías a este monte, pásate al corazón del mar, y lo haría. Pero muchas veces no vemos lo que decimos creer porque realmente no ubicamos bien nuestra fe. Si usted la ubica en Dios, por medio de Jesucristo, en este momento usted puede ver su gloria. Porque eso fue lo que le dijeron a la hermana de Lázaro. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo sé que resucitará en el día postero. No, ahora mismo. Ahora, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una fe. El profeta Habacuc mostró la fe en una expresión muy hermosa. Dice, aunque en los corrales no haya vacas, aunque en las vides no haya fruto, aunque los prados no den su mantenimiento, aunque el enemigo ya esté en la plaza, dice, con todo yo esperaré Jehová. Bendito sea el Señor Jehová, que aliesta mis manos para la batalla, hace mis pies como de sierva para que ande en las alturas. En estos tiempos difíciles, qué bueno es tener una fe como la de Habacuc. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Evangelio. Y la Biblia dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. O sea, no vivimos por lo que sentimos, ni por lo que vemos, ni por lo que oímos. Vivimos por lo que creemos. Y nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Y si es el Señor, todas las cosas están en su mano. Él es dueño de todo. Y el que cree y confiesa con su boca, si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, salvo de cualquier circunstancia, provisto en cualquier necesidad, sano cuando estés enfermo. Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Dios les bendiga.